Muy buenos días, iglesia. Gracias por sintonizarnos, vernos desde tu casa. Vamos a comenzar con este tiempo de alabanza. Desde ahí, desde tu hogar, toma tiempo para alabar al Señor. Deja que tu corazón, ¿verdad?, dice esas palabras que salen del fondo de tu alma. Cuán hermoso eres, Jesús. Es tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Nos dio libertad y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Desde tu casa dile: cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Amén. Gracias por vernos desde tu hogar. Toma tiempo para alabar con nosotros. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Dios es con nosotros, Cristo al lado está, suya es la victoria.
vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Y llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Y llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Y viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Y viviré, no moriré. Su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Muy bien. Dios es el control absoluto de toda nuestra situación. Deja que Dios toma control de tu vida esta mañana, este día, esta tarde. Dios tiene poder y autoridad para suplir todas nuestras vidas. Vamos a cantar lo siguiente, dice así: Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Y viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Amén. Gracias por vernos desde casa. Espero este servicio esté siendo mucha bendición para tu vida. En Dios, Cristo Jesús, tenemos libertad, ¿verdad? Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. El esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad.
Y yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El esclavo del pecado me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Y al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Y al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Ahora, esa libertad, la cual podemos gozar si es que tú has conocido al Señor, se encuentra solo en la cruz de Cristo. Hay un lugar donde su amor reinando está. Hay un lugar donde gracia está fluyendo hoy, donde el amor que encontré inundará todo mi ser. Cántale desde tu hogar. En la cruz, mi vida rindo a ti. Asombrado estoy. Rojo fue tu amor que fluyó y me lavó. Te debo todo a ti, te debo todo a ti, Jesús. Hay un lugar donde el mal no reinará, donde con Dios mi corazón
donde el amor que encontré inundará todo mi ser. Canta fuerte. En la cruz, mi vida rinde a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy.
La resurrección, falsedad o historia. Este domingo estaremos analizando los eventos del día domingo de resurrección, el día que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos por la acción del Espíritu Santo. Allí en Marcos capítulo 15 y 16 vamos a estar analizando esta cuestión que a lo largo de los años siempre se ha debatido, la realidad de la resurrección. Siempre habrá un motivo, ¿verdad?, para poder hablar de esto como un hecho fantástico o como una realidad para todos los creyentes. Hace algunos años salió una película llamada Dios no está muerto, precisamente para, digamos, refutar una frase de Friedrich Nietzsche que dijo Dios está muerto. Pero la película plantea que Dios no está muerto, que Dios se levantó de la tumba. Y déjame leerte una crítica de alguien en el internet acerca de la película. Obviamente es alguien que no es un creyente, y dice lo siguiente: Dios no está muerto es un relato de tema cristiano y fue una obra menor, casi fue una parodia que debió pasar por alto las salas de cine y llegar directamente a la venta en librerías cristianas. Apenas fue un poco mejor que aquellas bobas películas evangelizadoras de Kirk Cameron. No obstante, llegó al cine y logró un éxito totalmente inesperado, tanto en taquilla como en trascendencia entre los creyentes, lo que hizo inevitable la secuela. Aunque correctamente entretenida, tiene una trama inverosímil y plagada de clichés que la crítica destrozó. Si bien la Iglesia Católica se expresó positivamente de esta película, la propia Iglesia Evangélica, sobre la que versa el relato, la crucificó sin piedad. Como ven, el tema de la resurrección y en general el tema de la fe en nuestra sociedad hoy en día es un tema muy controvertido. Hay muchos escépticos. Y a pesar de que hay tantos escépticos, quiero decirte que hay una evidencia brutal acerca de la resurrección del Señor. Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, dice lo siguiente: después de estudiar 700 horas a detalle este asunto, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se haya anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más maravilloso de la historia. Continúa diciendo: Jesús solo tiene 3 credenciales básicas: el impacto de su vida sobre la historia, la profecía cumplida durante su vida y su resurrección. Amigos y hermanos, la resurrección de Jesús y el cristianismo permanecen en pie o caen juntos. La pregunta es: ¿fue la resurrección de Cristo una falsedad o una verdad histórica? Vamos a estudiar este hecho a la luz de los evangelios, y aclaro que muchas de las citas que yo voy a usar en este sermón son tomadas del libro de Josh McDowell, precisamente que acabo de mencionar hace unos momentos. Vamos a ver 4 puntos en este mensaje llamado La resurrección, falsedad o historia. Y lo primero que vamos a ver es la importancia de la resurrección. En segundo lugar, vamos a ver las declaraciones de Cristo sobre su resurrección. También vamos a estar viendo un análisis histórico y legal de la resurrección. Y por último vamos a hacer un examen de la escena de la resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección para el mundo cristiano? Y quisiera empezar por decir que la importancia de la resurrección es tal que hace del cristianismo una religión única. De todas las grandes religiones del mundo, solo 4 están basadas en personalidades más que en un sistema filosófico.
Y de estas 4 que están basadas en personalidades, que son el judaísmo, el budismo, el islamismo y el cristianismo, solo el cristianismo reclama tener vacía la tumba de su fundador. Abraham, el fundador del judaísmo, el padre del judaísmo, murió en el año 1900 a.C. Buda, según su libro sagrado, el Mahaparinibbana Sutta, murió sin dar fecha de muerte. Mahoma, el fundador del Islam, murió en el año 632 después de Cristo. En la ciudad de Medina está su tumba, allí en Arabia Saudita. Ninguna otra religión como el cristianismo puede aseverar que la tumba de su fundador está vacía. Solo Jesús se levantó de la muerte y esto hace que nuestra fe, hermanos, amigos, la fe cristiana sea algo totalmente único de todas las demás. En segundo lugar, la resurrección es importante porque Jesús basó toda su autoridad mesiánica en este hecho, en este milagro. Aun si Jesús no hubiera hecho ningún milagro durante su ministerio aquí en la tierra, el milagro de la resurrección es una suficiente señal de que Jesús era el Hijo de Dios. Juan 2:18 dice lo siguiente: y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que Jesús había dicho. Así que la resurrección es muy importante porque si no hubo resurrección, Jesús no era el Mesías. Pero Jesús resucitó y eso da la autoridad al Hijo de Dios. Y la tercera cosa por la cual la resurrección es de suma importancia para la fe cristiana es que es la piedra angular de nuestra fe. Sin la resurrección el cristianismo se derrumba. Sin la resurrección nuestra fe es vana, es falsa, es un engaño, el engaño quizás más grande de la historia. 1 Corintios 15:17, el apóstol Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si la resurrección no fue verdad, entonces el cristianismo no tiene razón de ser. Pero he aquí, hermanos y amigos, que Cristo resucitó, que no hay un hecho histórico más verídico y con más evidencia que la resurrección. Así que como creyentes podemos gozarnos y confiadamente compartir nuestra fe porque Cristo resucitó. No hemos creído en vano y nuestra vida tiene significado. Así que de esta manera quiero empezar diciendo lo importante que es la resurrección para aquellos que creemos y aún para el mundo que vive sin esperanza. Pero también las declaraciones de Cristo, las declaraciones que el mismo Cristo hizo acerca de su resurrección, nos hablan de lo verídico de este evento. Ahora, ¿por qué es importante que Cristo mencionara su resurrección durante o mientras estaba en vida? Porque ningún hombre, creo yo, que esté en su sano juicio, va a decirle a las personas que va a morir de una muerte violenta y al tercer día se va a levantar tranquilamente de los muertos. Si tal persona hiciera eso, tranquilamente lo llevarían a una institución psiquiátrica o por lo menos lo tildarían de un necio. Pero no fue el caso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en vida siempre habló
de la manera en que Él iba a morir, y siempre de manera inequívoca Él dijo, pero al tercer día voy a resucitar, lo cual terminó sucediendo. El Señor Jesucristo pudo haber dicho esto no solo con días, sino con semanas de anticipación, y dio detalles de cómo Él moriría y cómo Él resucitaría. Esto es un hecho sin precedentes. Ningún hombre ha podido decir o hablar de su muerte como lo hizo el Señor Jesucristo. Y esto habla de quién era Él y para qué había venido a este mundo. Te voy a dar por lo menos 2 versículos como evidencia en los evangelios de las declaraciones de la resurrección de Jesús que Él mismo hizo. Marcos 9:31, por ejemplo, dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Ojo, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Mateo 20, 18 al 19 también. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí tenemos solamente 2 ejemplos de cerca de 50 menciones en los evangelios donde Jesús está hablando de su resurrección. Y querida iglesia y amigos que nos sintonizan, nada de la vida de Jesús previo a su muerte, sus juicios, los juicios que le hicieron los judíos y los romanos, su sufrimiento, la negación de Pedro, el abandono de sus discípulos, la traición de Judas y todas esas cosas que conocemos y hemos aprendido acerca de la Pascua, acerca de este tiempo, tendría sentido y no se pueden entender si no podemos creer en la resurrección de Cristo y que Jesús era el Hijo de Dios. Pero hablemos ahora un poco de la historia. Hemos hablado un poco en forma teológica, pero ¿qué pasa con el análisis de la historia a este evento? Bueno, en primer lugar quiero decir que la resurrección es un evento histórico y verídico. Más allá de la cuestión teológica, la resurrección es un evento histórico porque se desarrolló en un espacio y en un tiempo determinado, en un lugar geográfico y en una época determinada, y las evidencias históricas lo confirman. El teólogo Wilbur Smith dice lo siguiente en relación a esto: el lugar de la tumba se halla geográficamente definido. Esta estaba hecha de roca en la falda de un cerro cerca de Jerusalén. José de Arimatea fue un hombre, José de Arimatea fue el poseedor o era el poseedor de esta tumba, y fue un hombre que vivió a la mitad del siglo I, está verificado, y también fue miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de hombres que se reunía frecuentemente en Jerusalén. Los guardias de la tumba no fueron seres etéreos, y Poncio Pilatos efectivamente era gobernador en esa región en tiempos de Jesús. Y así podemos seguir narrando diferentes hechos históricos que son verificables de la resurrección de Cristo. Lo que Wilbur está tratando de decir es que se conocen más detalles de las horas inmediatas de la muerte y de la resurrección de Cristo que de la muerte de cualquier otro gran hombre en el mundo antiguo. No se tienen detalles tan abundantes, tan específicos de ningún otro hombre de la antigüedad que haya muerto, ni de Alejandro Magno, ni de nadie más, solo de Jesús. Entonces la evidencia histórica es apabullante en el caso de la resurrección, más que de otro evento que pudiera haberse dado en las mismas circunstancias o circunstancias similares. Ahora, como evidencia en materia legal, ¿qué evidencias hay de que verdaderamente
Cristo resucitó. Si fuéramos a ser parte de un jurado para emitir un veredicto acerca de la resurrección, pues sería necesario analizar los hechos, los testigos y las evidencias para poder emitir un juicio. Bueno, no hemos sido los primeros, ni seríamos los primeros en hacerlo. A lo largo de los años y de las décadas, muchos estudiosos imparciales han examinado la resurrección con un espíritu crítico, pero han sido obligados a creer porque ellos eran escépticos. Han sido obligados a creer en la resurrección no por cuestiones religiosas, sino como un hecho histórico debido al peso tan grande de la evidencia que hay de la resurrección. El abogado Sir Edward Clarke, un abogado famosísimo de Inglaterra, que defendió inclusive al escritor Oscar Wilde cuando tuvo problemas legales, escribió una carta al reverendo E.L. Macassey, y en esa carta le dice: en mi calidad de abogado he hecho un estudio profundo de las evidencias de la resurrección de Cristo. Para mí, dice este abogado, la evidencia es concluyente y en muchas ocasiones yo he asegurado el veredicto de la corte en base a evidencia mucho menos fuerte. La evidencia presentada en los evangelios es de tal naturaleza que yo como abogado la acepto sin reservas como el testimonio de hombres veraces de hechos que ellos podían verificar. En otras palabras, hay pruebas indubitables, hay pruebas fehacientes y abundantes si se quiere dar un veredicto sobre la resurrección de Cristo. El doctor Lucas, que escribió el libro de Hechos, también dice lo mismo. Hechos 1, del 1 al 3. En su introducción al libro de Hechos, dice el doctor Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, dice, se presentó vivo, y dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Indudablemente hay muchas pruebas históricas y evidencias de tipo legal, si quieres mencionarlo de esa manera, para decir que históricamente la resurrección es un hecho verídico. Ahora, hablemos un poco de la escena de la resurrección. Normalmente en una escena del crimen hay elementos, hay circunstancias que una persona que investiga puede recoger o puede analizar o puede observar para determinar qué fue lo que realmente pasó. Igualmente, en cuanto a la resurrección, hay algunos elementos que nos pueden decir lo que verdaderamente sucedió ese día domingo y en las horas anteriores a que esto sucediera. Número 1, en primer lugar, había un cuerpo muerto. Había un cuerpo de alguien que había muerto. Jesús estaba verdaderamente muerto. Marcos 15, 42 en adelante dice lo siguiente: cuando llegó la noche, o sea, la noche del viernes, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, sábado, en el sistema judío, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ojo, pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Había un cuerpo, hermanos, había un cuerpo, amigos. Ese día alguien murió. Jesús estaba verdaderamente muerto. Y el doctor en medicina, Samuel Huntington, expone la causa de la muerte de Cristo. La muerte de Jesús por crucifixión
fue similar a la que se produce por ahogo o por inmersión, ahogo por inmersión. La condición de la sangre en los pulmones indica que Cristo murió por la combinación de la crucifixión, los dolores, el padecimiento, la asfixia, la tortura, el cansancio, y esto terminó rompiendo el corazón de Cristo. Muchos médicos concuerdan en la rotura de corazón como la causa de la muerte de Jesús. Jesús definitivamente se dio por muerto a la hora novena, más o menos las 3 de la tarde. Entonces, en la escena de la resurrección había un cuerpo. Históricamente existió el cuerpo ahí, muerto, un cadáver, ¿verdad? Pero también existió una tumba que fue sellada o que fue tapada con una piedra. Marcos 15:46 dice que José de Arimatea compró una sábana y quitándolo a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. El segundo elemento o los siguientes elementos de la escena de la resurrección, aparte de un cuerpo, aparte del cuerpo de Jesús, es que hubo un sepulcro cuyo poseedor era José de Arimatea. Inclusive en otros evangelios se menciona que hubo un funeral, se preparó el cuerpo de Cristo, se le hicieron los arreglos necesarios, y entonces se le puso dentro del sepulcro, y ese sepulcro se selló con una gran piedra. Tanto Mateo como Marcos dicen que era una gran piedra que inclusive 20 hombres no podían mover. Y esto es muy importante recalcar porque muchos argumentaron en su momento que las mujeres que fueron a ver el sepulcro el día domingo por la mañana eran las que habían movido la piedra, pero eso es humanamente imposible porque era una piedra grande y pesada. Y ahí tenemos otros elementos más de la escena de la resurrección. Un elemento adicional es la guardia romana que estuvo vigilando la tumba y que al final del día no pudo evitar la resurrección. Mateo 27, 62 al 66, habla de este hecho. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, el concilio, el Sanedrín, teniendo miedo de que verdaderamente Cristo resucitara, decidieron pedirle a Pilatos una guardia de soldados para que vigilara la puerta. Y esto fue lo que pasó en Mateo 28. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué fue lo que pasó con esta guardia? La guardia normalmente era constituida por 4 soldados. Y la Biblia menciona claramente que los guardias, al ver al ángel, se desmayaron del susto, quedaron como muertos. Ahora, George Curry dice que los actos de disciplina militar de los romanos, cuando fallaban en una guardia nocturna, eran terribles. Lo cual quiere decir que los soldados no hicieron esto a propósito, no se descuidaron. No es que no hicieron bien su trabajo, sino que verdaderamente se desmayaron por el susto
Verdaderamente quedaron desmayados ahí por una fuerza sobrenatural, porque en su sano juicio los soldados no hubieran descuidado la tumba de Jesús, dado que la disciplina, como dije, era terrible, que llegaba inclusive hasta la muerte. Ahora, la guardia fue un hecho histórico, o era un hecho histórico verificable también en el caso de la resurrección. Por el otro lado, otro elemento de la resurrección es la tumba vacía, y quizás este es el elemento más determinante. Mateo 28 dice que mientras las mujeres iban a decir a los discípulos que había una tumba vacía, también uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todo lo que había acontecido, ¿verdad? Del terremoto, de que se quedaron desmayados, de que cuando despertaron ya la piedra estaba removida y la tumba estaba vacía. Obviamente los guardias estaban temerosos del castigo hacia ellos y fueron primeramente con los fariseos antes de ir con Pilatos. Versículo 12 dice: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. O sea, los judíos, los fariseos, sobornaron a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y esta es la mentira que se propagó desde entonces hasta nuestra época. Es la mentira que se propagó en toda la región, que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos y que Jesús en realidad no había resucitado, pero es algo que, como veremos más adelante, no se podía comprobar. La tumba estaba vacía y no había nada que los fariseos podían hacer para explicar esto, y tuvieron que sobornar a los soldados. ¿Qué haces con una tumba vacía, verdad? Es un elemento muy determinante en esta escena. Por último, otro de los elementos que son claves en la escena de la resurrección son las apariciones posteriores de Jesús a diferentes personas. Personas de diferente género, de diferente tipo, personas en el campo, personas en las casas, que Jesús se les apareció. Así que, aunque pudiéramos pensar que alguien pudiera inventar que vio a Jesús aparecido, es difícil que más de 500 personas pudieran haber organizado una mentira de este tamaño. 1 Corintios 15, del 13 en adelante, el apóstol Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ojo, Pablo había recibido esta enseñanza, ¿verdad? Y él no podía haber sido engañado por los apóstoles y él a sí mismo engañar a las iglesias. Era difícil mantener una mentira de este tamaño sin que esto hubiera salido a la luz en algún momento. Y dice Pablo: lo que recibí es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Apareció a Pedro, apareció a las mujeres, a María Magdalena, apareció a los que iban en el camino de Maús, apareció a más de 500 personas, dice Pablo, que aún vivían en el tiempo que Pablo estaba escribiendo esto, y también se apareció al mismo Pablo. No podemos entonces más que admitir que hay demasiados testigos oculares de las apariciones de Jesús como para negarlas. Y estos, iglesia, amigos, pues son algunos de los elementos que le dan veracidad a la escena de la resurrección. Quisiera yo terminar con 3 hechos irrefutables a manera de resumen de lo que hemos hablado. Hay 3 hechos irrefutables de la resurrección. El primero es el hecho histórico. Los romanos y judíos jamás pudieron refutar que Cristo resucitó.
nunca pudieron presentar el cuerpo de Jesús o explicar dónde estaba o explicar qué pasó. La evidencia era abrumadora y sin embargo, aún así, rehusaron creer en la resurrección. También tenemos el hecho psicológico, que es la vida transformada de los discípulos después de la resurrección. De ser hombres escépticos y temerosos, los discípulos pasaron a ser hombres osados y llenos de entusiasmo y de fe, que impactaron como nadie la estructura moral de su tiempo y que no se detuvieron ante ninguna clase de persecución. ¿Cómo es posible que 12 hombres sin valor cambiaron de una manera tan radical? Es algo que no se puede explicar más que entendiendo que estos hombres pudieron ver a su maestro resucitado al tercer día. Y luego está el hecho social de la resurrección. El producto de la resurrección de Cristo es la creación de una nueva institución, la iglesia. La iglesia basa su existencia en su fe en la resurrección. Su preservación y su existencia están fundamentadas en el hecho de que Cristo resucitó. Y a pesar de que en los primeros años la iglesia fue duramente perseguida por romanos y por judíos, la iglesia se mantuvo de pie, se mantuvo adelante. Muchos creyentes de la época fueron torturados y aún murieron sobre el hecho de saber que Jesús se había levantado de la tumba. Y a lo largo de la historia de la humanidad podemos ver tanta gente, tantos mártires cristianos que han muerto simplemente por saber que Cristo había resucitado. Si la resurrección es una mentira, ¿por qué estos hombres y mujeres iban a perder su vida de esta manera? No es algo lógico. Como conclusión, quisiera citar a Simon Greenleaf, un famoso profesor de leyes de la Universidad de Harvard, que dice: todo lo que el cristianismo pide de los hombres es que sean consistentes consigo mismos. Es que traten sus evidencias como tratarían las evidencias sobre otro tema. Es que trataran a sus actores y testigos del mismo modo que actuarían con sus semejantes en un juicio humano y ante un tribunal humano. Iglesia, amigos que nos sintonizan, el problema con el escepticismo o el problema con los escépticos no es el escepticismo. El problema con los escépticos es la falta de honestidad. Porque a pesar de la abundancia de evidencias, aún así rehúsan creer. Un escéptico deshonesto no cree porque no haya evidencias, sino porque hay demasiadas evidencias, por eso no quiere creer, por las implicaciones morales que hay en juego. Pero el registro completo de lo que hemos hablado es irrefutable. Tumba de Confucio, ocupada. Tumba de Buda, ocupada. Tumba de Mahoma, ocupada. Y tumba de Jesús, vacía. Iglesia, para terminar quisiera decirte que la resurrección es el hecho más impactante de la historia, que transformó la vida de muchos hombres en su tiempo y ha transformado la vida de muchos a través de la historia de la humanidad. Nosotros mismos, como creyentes, el día de hoy tenemos que preguntarnos qué hacemos con esta verdad tan grande de que Cristo resucitó. Quizás debemos preguntarnos si el hecho verídico de la resurrección ha cambiado nuestra vida como cambió la vida de los discípulos del primer siglo. Si el hecho de saber que Cristo en verdad resucitó nos impulsa a con fe y valor dar testimonio de nuestra fe y llevar el Evangelio a un mundo que necesita
la verdad de Dios. Iglesia, esta mañana, en este domingo de resurrección, yo quiero invitarte a reflexionar y a doblar tu rodilla delante del Señor en adoración y decirle: gracias, Señor, por haber muerto y resucitado. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías esperado y la esperanza y la luz de este mundo. Querida iglesia, podemos regocijarnos el día de hoy porque Cristo no está muerto, sino que en verdad resucitó. Anímate con esas palabras. En este tiempo de crisis, no importa lo que venga, Cristo ha resucitado. No importa lo que pasemos, Cristo ha resucitado. Y ese es el fundamento de nuestra fe y la esperanza que tenemos de que un día estaremos con Él. Y amigos que nos ven por primera vez, que tienen la amabilidad de escuchar este mensaje, yo quiero invitarte a no ser como esos escépticos que son deshonestos, que aunque se les presente todo tipo de evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios y lo demostró a través de su resurrección, y aún así estas personas no quieren creer en la verdad. Yo quiero invitarte a que tú puedas recibir esta verdad y, como dice Juan capítulo 8 versículo 32, que esa verdad te pueda hacer libre, verdaderamente libre. Amigo, Jesús es quien dijo ser. Él es el Salvador del mundo. Él vino a este mundo a vivir, luego a morir y luego a ser sepultado y resucitar al tercer día para vencer la muerte y el pecado. A través de Jesús tú puedes tener la vida eterna y acceso al Padre. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Puedes creer en Jesús esta mañana? Estamos en el tiempo. Voy a repetir eso. ¿Puedes creer en Jesús esta mañana? Estamos en un tiempo especial de Semana Santa, donde en casi todo el mundo se celebra o se recuerda lo que pasó hace casi 2000 años. ¿Puedes creer? No seas escéptico, sino sé un creyente esta mañana. Clama al Hijo de Dios y Él te salvará. Yo quiero ayudarte a través de una oración. Vamos a orar. Dile así a Jesús: Jesús, no quiero ser incrédulo, sino creyente. Amado Jesús, puedo creer en todo lo que he escuchado. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco que viviste, fuiste crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Y creo que tú puedes darme el perdón y la vida eterna. Y en este momento pido que vengas a mi vida. Sálvame, Señor, de la ira venidera. Sálvame de mí mismo, inclusive, de este cuerpo de pecado. Y ayúdame a tener una relación contigo y a dejar que mi vida sea transformada por el impacto de la resurrección. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Padre, por haber resucitado a Jesús y ahora poder yo tener la oportunidad de recibir la salvación a través de Cristo en mi vida. En nombre de Jesús lo pido. Amén.